Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Aunque muchas personas piensan que resulta espeluznante visitar los cementerios, nosotros no estamos tan seguros de eso. Los cementerios pueden contener lecciones históricas, paseos por hermosos jardines, pero si te gustan las historias de miedo, pueden ser excelentes lugares para dejarte atrapar, ya sea por tus propios fantasmas o también los ajenos. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia anónima de un velador. La siguiente historia nos la compartió Crónicas Paranormales Huasteca Potosina y está basada en hechos reales. Buenas noches. Les comparto la historia que me pasó ya hace algún tiempo. Gracias por leerla. Yo llevo 9 años trabajando como velador en un cementerio de mi municipio. Casi siempre cuando le cuento a la gente sobre mi trabajo, siempre me preguntan lo mismo. ¿No te da miedo? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? A lo que yo frecuentemente les reitero. Los muertos han sido mi compañía por mucho tiempo y ya me acostumbré a ellos. Siempre he sido una persona muy tímida a la que le gusta hablar poco. Por tal razón, siento que este trabajo está hecho para mí. He tenido numerosas experiencias escalofriantes. Cuando doy mi ronda o recorrido por el cementerio, ya es normal para mí escuchar risas, llantos, susurros. No me asusto fácilmente. Debe pasar algo que realmente sea aterrador para que yo me impresione. Pero hace unos 6 meses, llegué a recibir mi turno. Mi horario es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Siempre debemos comunicar las novedades presentadas durante la jornada laboral al encargado del departamento del panteón. Pero en esa ocasión mi compañero dijo que alguien había hecho unos dibujos con pintura sobre una lápida. En ese momento, fui para ver de qué se trataba. Y efectivamente, sobre dicha lápida estaba plasmado lo que parecía ser una casa. La típica casa que los niños suelen dibujar y junto a ella, una carita feliz. Pude percatarme que era la tumba de un niño pequeño, pero estaba muy abandonada. Tal vez hace meses no recibía ni siquiera una sola visita. No tenía flores. Me dio un poco de tristeza y entonces yo le puse unas rosas. Esa noche transcurrió completamente en normalidad. La siguiente noche que yo fui al trabajo a rondar y vigilar como es habitual para mí, en ese momento sentí la necesidad de ir a esa tumba de ese niño. Para mi sorpresa, ya no estaban las rosas que yo le había colocado y de nuevo había una casita dibujada sobre la lápida. Pensé que era mi compañero quien quería jugarme alguna broma pesada, pues en una ocasión lo hizo y ya no confiaba mucho en él. Me regresé a la puerta y encendí el radio. Comencé a comerme mi lonche, que me echó mi esposa. Pero como a las 2 de la mañana, el sueño me empezó a vencer. Tenía los ojos medio cerrados entonces y apunté mi vista directo a la ventana de una tumba. En ese instante, vi algo que pasó corriendo muy rápido y decidí ir a dar otra ronda, ya que podía haberse metido algún ladrón o algún borracho, o los muchachos que andan de fiesta con sus jugarreras. Con mi linterna recorrí cada rincón de ese cementerio, hasta que llegué a la zona conocida por nosotros como el Caracol, porque hay tumbas en forma de círculos. En ese lugar, el olor es tan particular que no sabría describirlo. Aunque también tal vez es porque siempre huele diferente. Se siente mucho frío y el ambiente que se hace sentir es tenso. Justo cuando llegué a esa sección llamada el Caracol vi a un niño que estaba de espaldas. Llevaba como un suéter rojo y un gorro color café. Yo le pregunté el por qué estaba allí y quién era, pero aquel chamaco seguía caminando sin decirme ni una palabra, y les juro que no puedo mentir cuando les digo que me temblaba todo el cuerpo. Jamás
había sentido tanto miedo. Me acerqué un poco más y toqué su hombro. Justo en ese momento se desapareció, y juro que se desapareció. Para mi desdicha, aquel terror que yo sentía hizo que soltara la linterna, y cuando cayó al piso, se le salieron las pilas. Intenté buscarlas en medio de la oscuridad, pero la verdad es de que no veía nada. En ese momento sentí como una mano helada me tocó la cara, y se escuchó un pequeño suspiro que me erizó la piel. Desde el fondo, yo podía escuchar una voz que me decía: «Mamita, te extraño. Mamita, ya no me portaré mal». Me quedé completamente paralizado y estaba empapado en sudor. Salí corriendo tan rápido como pude, y al ver mi puesto de trabajo en la entrada, sentí un poco de alivio. Vi el reloj y ya faltaban pocas horas para las 6 de la mañana. Me relajé un poco. Llegó la mañana y estaba todo listo para salir. Pero en ese momento quise dar un último recorrido para asegurarme de que todo estuviera bien. Entonces, pasé cerca de aquella tumba de aquel niño, pero en esta ocasión tenía escrito: «Te extraño, mamá». Era una letra hecha con tierra. No miento. Juro que estaba escrito allí. Y jamás, pero jamás podré olvidarlo, y a mi compañero también. Se le ha aparecido ese niño caminando entre las tumbas. Esta historia la quise compartir con ustedes. En el Panteón Municipal de Veracruz, el más grande, existen más historias de terror. Aunque existen relatos sobre historias ocurridas en el cementerio particular de Veracruz que dan una imagen de misticismo, pocas personas pueden contar de viva voz y con exactitud los hechos que causan escalofríos. La señora Ofelia Vázquez, quien se dedica a limpiar tumbas y a barrer pasillos en ese camposanto, el cual es el más antiguo de la ciudad, afirma que en varias ocasiones ha visto la figura de un hombre que camina desde un lugar muy remoto de ese sitio, pero desaparece cuando llega a la reja de la entrada. Esta aparición asegura que es una historia común entre trabajadores o personas que tienen que cruzar por esa zona en las noches, pero se presenta particularmente en las noches donde hay luna llena, pues el cementerio se puede ver con un poco de más claridad desde la calle hasta su interior. Se habla de ese señor, que no quería morir y que tenía miedo a la muerte, y tuvo una larga agonía, y su alma se resiste a irse. Pero no es la única aparición que ha atestiguado ese cementerio. Petra Castillo, otra de las trabajadoras de ese lugar, puede contar otro hecho muy parecido que la gente que visita ese lugar se lo ha contado. Y se trata de la aparición de una mujer al pie de una tumba que está muy adornada por una estatua en forma de ángel y que es de mármol, casi de la estatura de una persona real. La señora Petra asegura que una mujer es vista llorando al pie de esa tumba. Sin embargo, pareciera que es una persona normal a la distancia y casi pasa desapercibido hasta que uno se va acercando poco a poco a ella, y ya cuando está muy cerca, basta con distraer la mirada hacia el piso para después voltear y darse cuenta de que esa presencia ya no está en esa lápida. Otro relato que es muy conocido es el de la mujer que visitaba el parque infantil junto con su hija una tarde. Una pequeña que corrió hacia el área de juegos y en donde encontró a una compañerita. La llevó con su madre y se la presentó. Aquella madre afirma que le preguntó a la pequeña que acompañaba a su hija por sus padres, pero ésta le dijo que la habían dejado ahí y que probablemente llegarían más tarde para verla. Era una tarde fría y la mujer le prestó un suéter a esa niña desconocida antes de partir de ese parque, no sin antes preguntarle la dirección de su casa para ir por ese suéter de vestir al día siguiente. Y así lo hizo la mujer. Acudió a aquel domicilio de esa niña para poder recuperar el suéter de su hija, y en la entrada la recibió una persona que al escuchar esta historia soltó el llanto y le platicó que la menor, a la que le había dado ese suéter, había muerto años atrás. La tumba de la pequeña había sido trasladada a ese cementerio jardín, pero en la exhumación de su cuerpo
No todos sus restos pudieron ser recuperados. Se dice que tal vez por esta situación es que aún se sigue apareciendo en ese jardín. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.